Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas. Hola, ¿cómo andan? Hola, Bueno, hola, profe. arrancando, buenas. Vamos arrancando hoy con el segundo encuentro, segunda semana de cursada. Hoy la idea es, como estaba adelantado en el cronograma, empezar meternos, ya se fueron metiendo en en la unidad uno. Ya vi varios comentarios en el foro, algunos respondí, después, bueno, me puse a preparar algunas cosas de la clase y ver de otras materias también, así que no terminé de responder a todos, pero estuve leyendo ahí varias comentarios que fueron haciendo. Algunos los leí, no los respondí, y otros, un par respondí eh, sobre algunas cosas que fueron surgiendo y que me parece que está bueno. Hay algunas cosas que fueron surgiendo en el foro que son como también van anticipando temas que vamos a ver en las siguientes unidades, ¿sí? Recuerden que esta es una unidad bien introductoria, también es una unidad densa. Yo se los había avisado, ¿no? Hice como el aviso de producto. Es una unidad densa, es como la unidad más pesada, y que tal vez tiene conceptos más duros y que puede pasar que se encuentren perdidos, perdidas de no entender para dónde vamos. Y ya en la unidad 2 va como que van a sentirse más en decir, esto era. De hecho, la unidad 2 se llama comunicación organizacional, eh, precisamente, digamos, es como que ya, en realidad se llama comunicación en las organizaciones, pero ya la unidad 2 lleva en su identidad el nombre de la materia. Pero esta primera unidad, hoy sí preparé como una breve presentación de guía, ahí se las comparto, solamente con algunos títulos como para ir viendo. Esta primera unidad, recuerden que lo que tenemos justamente son aproximaciones teóricas a la comunicación. Desde ya no están los objetivos de la materia que ustedes se, se especialicen en comunicación, es decir, no están haciendo la licenciatura en comunicación, que sí existe en esta universidad, sino que están haciendo carreras, en el caso de recursos humanos, que tienen dentro de su formación esta materia, pensando la comunicación interna de las organizaciones en las cuales vamos a trabajar. Y por el otro lado, otras carreras que la tienen como electiva, entendiendo esta cuestión estratégica de la comunicación. Es decir, la comunicación es transversal a todas las actividades que se desarrollan dentro de las organizaciones. Cuando hablamos de organizaciones, hablamos de organizaciones que pueden ser tanto del sector público, privado, como también, por ejemplo, del tercer sector, ONGs, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la comunicación organizacional, reitero, es transversal a las diferentes áreas de trabajo. Pero en el ámbito de formación académica y profesional es interesante pensar sobre las teorías de la comunicación. Algo yo les había adelantado la semana pasada, que una de las dificultades que podemos llegar a encontrarnos es de caer en el sentido común y en este tema de simplificar eh, muchas cuestiones que tenemos naturalizadas. Es decir, nos comunicamos desde que nacemos. De hecho, habíamos visto que el primer axioma que plantea Václavic en la comunicación es justamente: es imposible no comunicar. Todo el tiempo estamos comunicando, lo hacemos naturalmente, somos seres sociales. Y entonces lo que vamos a buscar como ejercicio en la materia, y principalmente en esta primera unidad, es desnaturalizar algunas cuestiones, ¿sí? Muchas veces pasa este tema de, bueno, es obvio, es de sentido común, ¿cómo no se dio cuenta? Nos puede pasar también en los trabajos, incluso en el área de recursos humanos en particular, donde muchas veces nos tenemos que hacer cargo de lo que son los procesos de inducción a la organización. Bueno, es muy importante pensar esto, ¿no? Desnaturalizar cosas que tenemos incorporadas, más si somos personas que hace muchos años que están dentro de esa organización. Así que para poder desnaturalizarlo, vamos a tratar de observarlo, de historizar un poco, de revisar algunos conceptos. Mi objetivo en la clase, y aparte ya sabiendo también cómo pasó la semana pasada, que por ahí se les choca con otras clases, pero también para no hacerlo
tan chicle para la gente que lo ve también grabado, o mismo para ustedes que están sentados acá. La idea es tratar de ver si en una hora podemos explicar algunas cuestiones claves, pero lo que yo preparé, si bien van a ver que están referenciados los textos de esta unidad 1, no es decirles de qué se trata el texto. Eso lo tienen muy bien explicado en el material que preparó Fernanda, la otra profesora, en el material de la unidad 1. Si tuvieron la posibilidad de descargarlo, de leerlo, está bastante bien. Igual si hay algo que no queda claro, pueden consultarlo. Pero vamos a ir haciendo un recorrido sobre algunos puntos temáticos de esta unidad y que van apareciendo en las lecturas que tenemos que hacer, y yo voy a hacer foco en algunas cuestiones conceptuales que nos van a ayudar también a la lectura o a la relectura de esos materiales, y también con este ejercicio de desnaturalizar algunas cosas que tal vez tenemos incorporadas. No sé si antes de arrancar había alguien que tenía pensada alguna pregunta, consulta, duda. Respondí en el foro que tenían ahí duda con el tema. En el foro me dejaba linkear el archivo, pero les puse la consigna por separado, pero la actividad 1 es participación en el foro, simplemente, no es necesario subir ningún documento ni nada. La dinámica que se está dando ahora en el foro es esa, la propuesta, ¿no? Es decir, poder tomar esa escena de esta serie, que si bien es una serie bastante conocida de Office, que si bien es una serie que exagera muchas situaciones, quienes hemos trabajado en oficinas o trabajan en oficinas saben de que hay muchas situaciones que si bien están exageradas, se dan así. Y me parece que igual esa escena en particular guarda mucha relación con cosas que pueden darse en la realidad de muchas organizaciones, ¿no? El tema de comunicar aspectos que tienen que ver con el presupuesto, la toma de decisiones sobre esa asignación de presupuestos, la idea de la participación democrática dentro de la organización, los órdenes de jerarquía también en la toma de decisiones, bueno, varias cuestiones que se pueden observar en esa escena. Podría haber elegido cualquier otra, pero varias cuestiones se pueden observar en esa escena que nos marcan ya un inicio para empezar a mirar cosas que también pueden pasar en nuestros trabajos. Y dentro de esta unidad, y acá elegí representar como imagen con una cámara de televisión tradicional, una de las cosas que nos proponemos ver, que aparece un recorrido en el texto de Amado Suárez y otros, pero también podríamos tomar algunas cuestiones que aparecen en la cuestión también de las teorías lingüísticas que se repasan en el texto de García Negroni. ¿Qué pasa con los paradigmas comunicacionales, la continuidad, los puntos de conflicto y las diferentes escuelas? En los videos de apoyo que yo les dejé, ustedes tienen ese resumen de las diferentes teorías de la comunicación, como para tener un pantallazo. Reitero, la idea no es que nos estudiemos de memoria si la escuela de Palo Alto, si la escuela de Frankfurt, digamos. No es necesario memorizar todas esas cuestiones, pero sí prestar atención a algunos cambios socioculturales que se fueron dando, y reitero lo que decía al principio, desnaturalizar algunas cuestiones, ¿no? Porque hay muchas cosas que tomamos como obvio, digo, así como para muchos de ustedes, para quienes son más chicos, y más chicas, el hecho de la comunicación a través de un dispositivo móvil y el hecho de que haya una convergencia tecnológica. La palabra convergencia tecnológica, si no la tienen incorporada tal vez en su lenguaje, tiene que ver justamente con que hoy hay convergencia en varios aspectos. Por un lado, tenemos la convergencia de que en un solo dispositivo, voy a sacar, a ver el fondo, que en un solo dispositivo, bueno, en el celular, en ese dispositivo móvil, uno justamente convergen, se unen funcionalidades, es decir, uno en el dispositivo móvil
Podría, bueno, por ejemplo, esta presentación que yo la armé en la computadora, perfectamente podría haberla armado el banco. Es más engorroso en el celular. Uno en el celular puede hacer llamadas, puede hacer videollamadas, puede filmar. El celular reemplaza la cámara de fotos, reemplaza el blog de notas, reemplaza la agenda, reemplaza un montón de cosas y todo converge ahí. Por otro lado, también hay convergencia a nivel de las instituciones que comunican, ¿no? Que tiene que ver con cómo una sola empresa, una sola organización acapara gran cantidad de modalidades en los medios de comunicación. En el texto de Adriana Amado Suárez aparece un recorrido con respecto a las transformaciones que se dan en la comunicación y a su vez reemplazó el despertador, dice Erika, es cierto, tal cual. Y eso que muchas veces también para el tema del estrés nos dicen hay que dejar el celular fuera de la habitación, pero creo que nos cuesta muchísimo eso. Pero sí, reemplazó muchísimas cosas. Hay con respecto a esto, justo cuando les estaba dando el ejemplo, me acordaba el otro día estaba mirando con mi nena, hay una serie en Netflix pensada para niños y adolescentes que hablan sobre varias cuestiones de tecnología. Después cualquier cosa se las comparto en el foro, donde hacen una representación bien grotesca, ¿no? De lo que significa el celular, que para los, bueno, el diccionario, la enciclopedia también, digo, para quienes son más jóvenes es como muy visual, ¿no? Porque tal vez no se acapara todo lo que converge en el celular. Que después igual lo vamos a ver también en el tema de estrategia de comunicación, es un arma de doble filo, ¿no? Porque es la guía T tal cual, mira, ahí nos dice Natalia, es cierto, la guía T tal cual, hay un montón de cosas que, ¿cómo hacían para manejar, o las Filcar, cómo hacían para manejar con la Filcar y no con el GPS, iban con el mapa al lado para ir mirando? Bueno, todas esas cuestiones que va reemplazando el celular. Sí, era otra vida, si sobrevivimos. Fueron reemplazando, fueron transformando, pero hoy lo tenemos incorporado naturalmente, ¿no? El tema del celular. Y bueno, y acá en Argentina en particular tenemos el tema cultural, ¿no? De utilizarlo para todo, ¿no? Y que ahí tenemos que trabajar más el tema del derecho a la desconexión, eh, que tal vez en otras culturas lo tienen como mucho más asimilado ese tema, ¿no? Pero en este caso, bueno, el tema del celular que acapara todo. Pero con respecto al tema de lo que es este recorrido que hace Adriana Amado Suárez, el equipo de investigación ahí en el libro, bueno, van mostrando cómo la sociedad se va transformando, ¿no? Hay como un quiebre enorme con respecto a lo que es la comunicación que empieza a ser masiva. Bueno, en principio, post-revolución industrial, empiezan a establecerse las primeras fábricas, las primeras industrias, ¿no? Y que tienen que ver cuestiones de comunicación desde lo más sencillo, por eso después también vamos a hablar de los signos, y de cómo también se van configurando cosas en la vida cotidiana con respecto a la comunicación. Por ejemplo, las grandes fábricas tenían que comunicar el horario de salida. ¿A través de qué lo comunicaban? Por ejemplo, los horarios, los cambios de turno. ¿Tienen identificado eso? Medio de las carteleras anterior. Sí, más que las carteleras, digamos, el horario y la hora, digamos, se comunicaban a través de timbres o sirenas principalmente, ¿no? El horario Campanas. claro, si lo pensamos, piensen que también, porque en lo que es la escuela como institución también formadora y adoctrinadora de nuestros cuerpos y de nuestros tiempos, piensen que la escuela las escuelas van a tender a tener la misma forma, las escuelas también son un invento de la modernidad, ¿no? Es decir,
tienen una forma similar a las fábricas también, con esos espacios de patios centrales, bueno, también está la cuestión de ordenamiento de los cuerpos con respecto a formar, pero también está el timbre de la salida, los horarios, los descansos, marcados similar a como era en su momento en las fábricas. Ahí hay ya un quiebre con respecto a la organización de la vida cotidiana, de los horarios de entrada, de salida, ¿no? La vida se ordena a través de la fábrica. Y después, en particular en el texto yo me voy aportando algunas cosas que exceden también algunos temas que mencionan los autores. En el caso del texto de Adrián Amado Suárez, hace todo el recorrido con respecto a, bueno, también los medios masivos de comunicación, cuando llegan, empiezan a cambiar también el modo de comunicar dentro de las organizaciones. Empiezan a estar también las campañas masivas de publicidad, empiezan a instalarse determinadas marcas, determinadas empresas, y a generar ciertos modos de ver las cosas, que ahora también lo vamos a continuar desarrollando en las siguientes diapositivas. Dentro de las primeras teorías de la comunicación a principios del siglo XX, lo que empieza es el tema de la teoría de comunicación de masas, ¿no? El tema de, bueno, se empieza a ver la posibilidad técnica de comunicar un mensaje único a una gran cantidad de población, ¿no? Entonces, en principio, con la radio a mediados de ni hablar de la distribución de los periódicos, y ya a mediados del siglo XX, post década del 50, 60, se empiezan a instaurar el tema de la televisión también. Entonces, todo esto permite la posibilidad de hacer una comunicación masiva. Ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver esto con la comunicación interna y organizacional de las empresas? Bueno, porque las empresas no están aisladas en el entorno, forman parte social y cultural justamente de todo eso que va pasando, ¿no? Están relacionadas con un entorno, están situadas. Cuando en el ámbito académico hablamos de algo situado, por ejemplo, cuando uno dice vamos a hacer una investigación situada, no tiene que ver solamente con el sitio geográfico donde sucede el tema, sino también situado en tiempo, no solo en espacio, sino también en tiempo, ¿no? ¿Qué pasa en ese contexto? Y las organizaciones del sector público, del sector privado, las asociaciones civiles, las ONGs, van surgiendo justamente en ese contexto, ¿no? de comunicación que en principio es masivo, es unidireccional, y que se reproducen esos modelos también dentro de la organización. Cuando Anabela decía lo de las carteleras, por ejemplo, la cartelera es un mensaje unidireccional. Alguien arma la cartelera, prepara la comunicación, está bien, podría uno ir a intervenirla con un panfleto, por ejemplo, ¿no? Pero uno prepara la cartelera y es una comunicación unidireccional, ¿sí? Desde el equipo de comunicación de esa organización para el resto. Ahí lo que no podemos hacer es medición de audiencias. Y alguna de las cuestiones que aparecen, esto que dice conflicto entre las diferentes escuelas, algunas de las tensiones que aparecen en lo que es comunicación de masas, principalmente en el tema mediático, es por un lado, aparece por un lado la teoría de la aguja hipodérmica, que eso creo que en alguno de los videos que yo les di estaba en esa lista de videos, si mal no recuerdo, había un videito que hablaba de teoría de la aguja hipodérmica, que básicamente una aguja hipodérmica es la aguja que se utiliza cuando uno está internado para ponerte el suero, ¿no? Para a través de eso enviar medicamento. En muchos casos se puede utilizar combinada con una sonda para alimentar también. Bueno, si me escucha alguien médico va a decir, estás diciendo cualquier cosa, pero a través de una aguja se pueden enviar varias cuestiones a una persona que está internada y que está en una situación pasiva, ¿no? Recibiendo. Bueno, la teoría de la aguja hipodérmica con respecto al tema mediático lo que plantea es de que como
como receptores de la comunicación masiva, el mensaje producido por los medios de comunicación privados o por el mismo Estado ingresan y son inyectados en las mentes de las personas a través de estos medios masivos de comunicación. Con respecto a esta teoría, incluso hoy en la actualidad, uno podría decir, y bueno, ninguna teoría es totalmente cierta, pero tampoco es totalmente falsa. Vemos que muchas veces, incluso a veces pasa con cosas simples como las cadenas, ¿no? Que son recibidas. El otro día me pasó algo significativo, digamos, estaba hablando con mi mamá y después me habla mi suegra y las dos me dicen lo mismo, viste que la Tierra va a dar una vuelta y se va a acercar al Sol, entonces va a venir ahora, no, se va a alejar al Sol no sé cuántos grados, entonces viene una ola de frío y nos vamos a enfermar. Las dos recibieron la misma cadena, no la procesaron y la transmitieron. Está bien, hace frío, nos tenemos que abrigar, es un invierno duro, todo eso, pero la noticia era falsa. Sin embargo, circula. Bueno, la teoría de la aguja hipodérmica dice eso, la gente recibe el mensaje y actúa en consecuencia de eso. Hay varios estudios o casos, ¿no? Donde realmente hay una escucha pasiva, ¿no? Y en base a lo que recibimos actuamos. Esta teoría básicamente, si la tuviéramos que resumir, diría, bueno, los medios de comunicación, tanto del sector público como privado, nos dicen lo que tenemos que pensar. Sería un poco eso, el resumen grotesco de la teoría de la aguja hipodérmica. Bueno, depende, ahí alguien que se ponga a discutir con esa teoría diría, bueno, depende de la formación de las audiencias receptoras de ese mensaje, qué tan efectivo va a ser el mensaje. Otra de las teorías con respecto al tema de la comunicación masiva tiene que ver con la agenda setting. La agenda setting, en el caso del periodismo, tiene que ver con la agenda de temas que se tratan, ¿no? Que hoy tiene que ver con la agenda de temas que se tratan en los grandes medios de comunicación, que sería la portada del diario o el zócalo de noticias o los temas que se van dando de noticias en los grandes medios, y que lo que establecen es de qué vamos a hablar durante el día, ¿no? Entonces la tapa del diario marca de qué vamos a hablar durante el día. Y hoy en día, más allá de que en la mayoría de las casas no se compra el diario físico, ya sea que yo en mi caso no tengo ni televisión en casa, pero sí escucho mucha radio. En la radio, en la mañana, en el programa de noticias, ¿qué hacen? Leen las tapas de todos los diarios, ¿no? Entonces ya te marcan también una agenda, una temática y discuten sobre eso. Después, cada programa marcará una agenda más amplia o no. Pero la teoría de la agenda setting lo que dice es, los medios de comunicación, discutiendo un poco con la teoría de la aguja hipodérmica, no te dicen qué tenés que pensar, pero te marcan agenda, te dicen sobre qué vas a hablar, ¿no? Te marcan la agenda. Esto en las organizaciones, a veces también se puede marcar agenda, digo, yo lo menciono acá también como estrategia que uno puede utilizar, ¿no? Uno puede, por un lado, conocer estas teorías, decir, che, qué barbaridad, o bueno, no, es muy exagerado, ¿no? Y también puede decir, bueno, esto me hace ser una audiencia más activa, que no me voy a creer todo lo que me dicen, cuestionarme un poco más, pero también como profesionales de diferentes áreas, uno también podría decir, bueno, también puedo pensar si en la organización yo puedo, digamos, si quiero formar determinadas características culturales en el equipo, puedo trabajarlas, ¿sí? De una manera, ¿no? Digo, entonces, quiero que el equipo se sienta parte, que se ponga la camiseta, bueno, voy trabajando diferentes estrategias para que el equipo incorpore todas las cuestiones culturales e identitarias de la organización. Y por otro lado, los temas de agenda, bueno, uno puede establecer temas de agenda, incluso a través del rumor, eso también después lo vamos a ir trabajando, a través del rumor, dentro de una organización se pueden establecer temas de agenda. Lo que sí es importante no desconocer es que todo esto que pasa en el entorno, es decir, por un lado, equipos de trabajo o personas dentro del equipo de trabajo que puedan estar muy influenciadas por lo que se recibe a través de los medios de comunicación, y a su vez también
el tema de los temas que nos marcan agenda dentro de la organización. Por ejemplo, si yo estoy en una organización donde existe el rumor de despidos, de cierre y todo eso, va a ser mucho más difícil y se establece como tema de agenda, ¿no? Entonces, ese tema de agenda que, o no sé, supongamos en el caso de la gente que es de comercio exterior, las diferentes disposiciones que van cambiando, bueno, van generando temas de agenda que van haciendo una tendencia. A veces, esos temas de agenda, por ejemplo, no supongamos que en el momento que se posicionan, pueden no ser verdad, pero tal vez se transforman en verdad. ¿Vieron cuando se habla de profecías autocumplidas? No sé si lo escucharon alguna vez el término. Por ejemplo, si yo posiciono una agenda y salgo ahora a decir en todos los medios de comunicación, va a haber escasez de combustible, la mayoría vamos a salir a cargar, a llenar el tanque. ¿Y qué generamos? Escasez de combustible, digamos, o filas en las estaciones de servicio frente a una noticia que se repite en todos los medios. Eso sería agenda setting, ¿no? Marco agenda. Marco agenda. El marcar agenda puede tener diferentes objetivos, generar escasez de combustible, pero también puede ser una cuestión distractiva. Genero esa cuestión, no sé, la foto con la estación de servicio, con la fila de autos, y distraigo sobre otra problemática que no quiero que se preste atención. Eso es una estrategia en medios de comunicación que se habla del ocultar mostrando. ¿Sí? Yo estoy mostrando noticias, pero hay otras que no, que quedan, o tal vez las menciono poquito, o estoy hablando de un tema, pero en el Zócalo permanece otra cuestión. El Zócalo es el texto que está abajo, ¿no? En los noticieros, que muchas veces cuando uno está en una sala de espera, en una oficina, en diferentes lugares, está una televisión puesta con noticias y a veces sin volumen. Entonces el Zócalo también marca bastante. Bueno, esto como introducción general a pensar de que nuestras organizaciones están impregnadas por todo esto que pasa. Yo voy a avanzar cuando hablamos de discurso social, por ejemplo, en otro de los textos, en el texto de Altamirano, que aparece la definición de comunicación desde lo social, desde lo cultural, y que aparece la importancia del discurso social. Realmente, digamos, tenemos esa cuestión que está marcada, ahora les voy a explicar por qué puse un semáforo ahí en la imagen. Hay una cuestión que está marcada, ¿no? en el tema del discurso social, con respecto a lo que lo que le pasa a nuestro personal, al equipo de trabajo, ¿no? Es decir, lo que está pasando en la comunidad, el estado de ánimo social general, influencia dentro de la organización. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de generar estrategias de comunicación. ¿Sí? Bien, vuelvo un cachitín al tema de Amado Suárez, y acá voy a compartir, iba a linkearme directo a los textos, pero eso no lo preparé así que voy a ir acá al texto de Amado Suárez. Adriana Amado Suárez fue docente de UCES, no sé ahora si en presencial. Entonces, esta cuestión de cómo las comunicaciones públicas, ¿sí?, son impactadas por las diferentes transformaciones, lo tienen toda esta primera parte del texto. Me parece interesante, acá hay una parte donde ella lo cita y en parte parafrasea García Canclini en un texto que se llama Consumidores y Ciudadanos, que es un libro bastante interesante, cuando habla de comunicar la institución, y porque se relaciona también un poco con el siguiente texto que vamos a ver. Dice: la sociología de la cultura propone la idea de que el mercado no es un simple lugar de intercambio de mercancías, sino de interacciones culturales más complejas. ¿Sí? Esto me parece que es interesante pensarlo, ¿no?, con respecto a
que sea complejo no quiere decir que sea inabordable, ¿no? Que no lo podamos manejar. Pero en cierto punto llega a un límite con respecto a lo que podemos manejar, pero sí lo que podemos hacer es ser conscientes de esa complejidad con respecto a las cuestiones de comunicación, es decir, las organizaciones en las cuales vamos a estar administrando la comunicación organizacional forman parte de un entramado cultural que es complejo y que no es simplemente, bueno, soy una empresa de servicios, soy una empresa exportadora y lo que yo hago es, listo, comprar, vender, traer, llevar. No es simplemente eso, ¿no? Hay toda una cuestión de interacciones que exceden a mi organización y que tengo que considerarlas, no solo por el personal con el que trabajo, sino porque también eso, y bueno, ya pensando también en comunicación externa, porque también eso va a influenciar al negocio con el cual yo estoy trabajando. Por eso muchas veces, vieron que en el texto de Adriana Amado Suárez habla al final de la importancia justamente de hacer la auditoría de comunicación y bueno, de conocer cómo es la organización en sí. Eh, un ejercicio muy simple que se puede hacer, ¿no? Con respecto a, acá cuando habla del comunicador ciudadano, ¿no? Está retomando también algunas cuestiones de García Canclini. Una cuestión que uno puede hacer para un inicio previo a una auditoría, porque la auditoría en general es ideal tercerizarla, tiene que ver con lo que es pensar, por ejemplo, un análisis de matriz FODA, que tal vez la han hecho en otras materias, ¿no? De pensar lo que son las fortalezas y debilidades propias de la organización, pero recuerden que ahí también vemos la cuestión externa, las oportunidades y amenazas que hay en el entorno. Entonces, pensar la comunicación de una organización no es simplemente pensar qué cartel pongo, qué campaña realizo de manera interna, qué intranet utilizo, sino plantearnos también las cuestiones más, más socioculturales que las puedan afectar. Acá ven que, por ejemplo, en el texto se toman casos, por ejemplo, Greenpeace, ven cuando yo les hablo de asociaciones civiles, organizaciones, bueno, una asociación civil, por ejemplo, es un club de fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá toma varias cuestiones, ¿no? Para que tengamos esta mirada amplia de la comunicación que les puede servir para el trabajo en diferentes lugares. Habla de ejemplos del sector privado, como en el caso de McDonald's, para tener un recorrido bastante, bastante amplio, ¿no? Porque empieza desde la mención a las transformaciones iniciales de la revolución industrial hasta empezar a pensar las comunicaciones en la actualidad. Es decir, con este texto de Amado Suárez también vamos a volver un poco en el último ítem que puse en la presentación. Continuando con el tema de algunas cuestiones más complejas. Yo acá puse el de Altamirano, pero también creo que tendría que haber puesto, me falta o se me borró o no lo grabé bien, el de García Negroni también con respecto al tema lingüístico, pero modelos semióticos discursivos. Por un lado, explicar cuando en el programa aparece qué es el modelo semiótico discursivo, qué es la semiótica. La semiótica tiene que ver con la interpretación de los signos, de las imágenes, y por eso ahí elegí poner un semáforo, porque ahí hay una cuestión de una convención, ¿no? Uno ve el rojo, entiende que tiene que frenar, es una convención que está establecida a nivel mundial, ¿no? Y el verde que podés avanzar, ¿no? Entonces el semáforo como uno de los ejemplos típicos para hablar de la cuestión semiótica con respecto a lo que es el signo en sí, lo que representa en nuestras mentes, lo que se puede interpretar. Ahora, si yo bajara esa imagen y en vez del semáforo pongo la cebra peatonal para cruzar, si bien también hay una significación con respecto a eso, sabemos que no significa para todos lo mismo. Es decir, en general,
y principalmente, bueno, no sé, hay algunas provincias donde hay más respeto de eso, pero en general, por ejemplo, en Buenos Aires, vos ponés un pie en la senda peatonal y tenés que cuidar que no te pisen igual, porque nadie va a frenar porque tengas prioridad si no hay semáforo, ¿no? Imaginémonos una esquina sin semáforo. Ahora vas a Uruguay, pones un pie en la senda, en la senda peatonal, en la cebra, y cruzás, porque el auto se va a detener. Y en muchos países pasa lo mismo y en algunas provincias tal vez también. Bueno, ahí hay una cuestión sobre un signo que supuestamente tiene el mismo significado en todos lados, que cuando no hay semáforo, esa senda peatonal, esa cebra, indica que ahí tiene prioridad para cruzar el peatón, sin embargo no se respeta de la misma manera, ¿no? Hay diferentes interpretaciones. Bueno, dentro de las empresas, de las organizaciones, también nos vamos a encontrar con cosas que simbolicen, que tengan un significado diferente, ¿no? Y, por ejemplo, me acuerdo con un compañero de la universidad con el cual justo yo en general trabajaba cuando en la empresa en la que trabajaba antes, organizábamos jornadas outdoor, salidas, ¿no? Dentro, fuera de la empresa para trabajar temas de comunicación organizacional. Y él en la empresa dice, ay, no, este fin de semana, y a mí me encantaba, ¿no? Organizarlo y participar de todo eso. Salir del ámbito de trabajo normal, juntarte en un espacio, tal vez compartir un asado, compartir juegos, actividades, y también sobre eso trabajar sobre los próximos puntos del planeamiento estratégico, ¿no? Este señor, que era compañero de la carrera de comunicación, pero más grande y tal vez con otro idiosincrasia, decía, ay, no, dice, tenemos una reunión de la empresa que nos juntan para poder hacer, digamos, entonces, sobre la misma cuestión que tal vez para alguien pueda tener un significado positivo, para otro tiene un significado negativo. Entonces, hay que trabajar el tema de los símbolos. Hay cosas que tal vez para alguien hasta puedan ser hoy, hay mucha corrección política, muchas cosas, pero también para alguien pueda ser ofensivo, discriminatorio, que excluya. Entonces, como que hay que prestar atención a la significación que tienen cada una de las cosas que utilizamos dentro de la organización. Y para esto hay varias teorías de la comunicación, y en el texto de Altamirano, que lo tengo acá, en términos críticos de la cultura, recuerden que acá nosotros tenemos que, es como un diccionario ¿no? Yo les puse ahí, no sé si lo vieron en el programa, tienen 2 páginas para leer, a ver si lo dejé acá abierto, acá. El texto de Altamirano tienen para leer la definición de comunicación, que está en la página 21, y la de discurso social, que está en la 68, ¿sí? Entonces, en este caso, la página 21 empieza acá abajo, ¿sí? Comunicación, entonces, y ya empieza, ¿no? Con esto que, por eso yo les ponía el ejemplo con respecto al tema de las significaciones, a ver si lo agrandamos un poco. Para que se vea un poco más, igual, bueno, ustedes pues lo tienen ahí para leer, pero justamente en esa definición de comunicación, como para que tengan acá, ¿sí? Nos comunicamos mediante la construcción de significados, de sentidos compartidos, fragmentariamente compartidos, pero compartidos al fin, es decir, este tema del semáforo, piensen en el ejemplo del semáforo, ¿no? Nos comunicamos a través de significados compartidos. Tal vez por ejemplo, pueda haber organizaciones, o sea, alguno de ustedes les pasó de cambiar de trabajo hace poco, tal vez también notaron diferencias, ¿no? Con respecto a lo que es el espacio, cuáles son los espacios de reunión, qué significación tienen cada uno de esos espacios, qué lugares. Y después también el hecho de nos comunicamos a través de significados. Así como, por ejemplo, cuando uno está en la computadora, tiene el dibujito de una carpeta de archivo para ir a los archivos que simula, ¿no? Justamente la cajonera de los archivos, ¿no? Hay toda una semiótica de la imagen también. En el caso de, por ejemplo, mi marido, que trabaja 100% a distancia y que trabaja en una empresa que está radicada afuera,
ellos tienen como espacio de reunión, por ejemplo, el water cooler, que es el dispenser de agua, ¿no? Que es donde por ahí muchas veces uno se encuentra en la oficina física a charlar con sus compañeros, ¿no? Entonces, ese espacio de reunión virtual está llamado simbólicamente de una manera similar a un espacio físico en las oficinas reales. Y eso es interesante pensarlo y que esos espacios no desaparezcan porque tienen que ver con la construcción, con esos espacios donde uno comparte, donde conoce a los compañeros, donde puede charlar de las vacaciones, donde puede charlar de algún hobby, de algún interés particular o de cualquier tema que surja o que esté en agenda en el momento, ¿no? Entonces, pueden estar formalizados, como en este caso, o no, pero bueno, es interesante pensarlos. Bueno, acá tenemos una definición de comunicación, bien de diccionario, aparte el libro está puesto bien tipo diccionario, y luego, perdón, tengo un mensaje en el chat. Qué interesante, Jessica dice que interesante eso, es real que te encontrás donde cargas el agua, buscas el café, tal cual, donde se dan las charlas, exacto. De hecho, vieron, si han visto la serie de Office con la que usamos para el ejemplo del Foro 1, ellos tenían esa sala de reuniones, ¿no? Que la utilizaban, que era el espacio de festejar los cumpleaños, bueno, el espacio de un montón de cosas. Y luego en la página 68 está lo de discurso social, que también es interesante tenerlo como definición. Vamos a ir para acá, que tiene que ver más que nada con cuestiones que están metidas también en la cuestión cultural, sociopolítica. Recuerden que esto es sumamente importante cuando se habla de política, así como se puede hablar de políticas de una empresa, una organización, no estamos hablando necesariamente de política partidaria, ¿no? Pero, digamos, la agenda política atraviesa, ¿sí?, a las organizaciones de las cuales formamos parte, sean o no de una organización, por ejemplo, un organismo público. Entonces, acá en la página 68, ¿sí? Tienen la definición también en este diccionario de este concepto de discurso social, que también es interesante que ustedes puedan incorporarlo, que empieza también con respecto a este tema de cómo toda esta cuestión de los signos, de los símbolos, ahí aparece toda la cuestión justamente semiótica, eh, van marcando significaciones que nosotros tenemos que tenerlas en cuenta. Los colores, lo que significa, digo, por ejemplo, esto que decíamos, el lugar de encuentro, ¿no? El tema de la mística, del café, qué significa el café en la oficina, o el hecho de si puedo o no tomar mate en la oficina. Hay un montón de cuestiones, desde de estas cuestiones básicas, pero también que pueden tener que ver con cuestiones de la tradición, de la familia. A ver, por ejemplo, el hecho hoy está mucho más flexibilizado el tema de los horarios, todo eso, pero por ejemplo, no sé, lo que significa el domingo como el día de descanso, de desconexión, de estar con la familia. Bueno, hay varias cosas que pueden atravesar eh, todo lo que pasa dentro de la organización, ¿sí? Acá en esta parte nos plantea justamente que el concepto de discurso, dice, en su uso semiótico actual, data de inicios de la década de 1970, que en un principio, dice, se daba por supuesto que dicho concepto designaba las secuencias lingüísticas se me traba la lengua, transfrastistas, que constituidas, dice, por una serie, es decir, frases ligadas entre sí. Es decir, todo un discurso que tiene que ver con lo que es
justamente pensar, bueno, ¿cuál es el discurso de la organización? ¿Cuál es el discurso de tal dirigente, puede ser político, de tal dirigente dentro de una empresa, ¿sí? Pero luego se ve que tiene que ver también con cuestiones que están, a mí me va tapando, perdón que voy leyendo así, voy diciendo sin leerles, porque tienen que ver con cuestiones que están marcadas con lo cultural y con los significados más allá de lo que se dice en el discurso, ¿sí? Es decir, hay una cuestión que tiene que ver con cómo se interpretan esos discursos dentro dentro de un momento histórico determinado, dentro de una organización determinada. Así que estos son dos de las definiciones que vamos a tener, y acá dentro de la presentación, bueno, traer un poco este tema de la semiótica, de la significación. Quería buscarles también una imagen, no la encontré, pero me acuerdo que en la universidad, cuando me tocó estudiar semiótica de la imagen, Barthes, que es uno de los que investiga el tema, utilizaba como ejemplo una publicidad de unas pastas donde justamente lo que mostraba, y tenía que ver con este tema de lo que son los significados, ¿no? Mostraba, era justamente una publicidad de pastas, de fideos, y aparecían esas pastas con una cebolla, con un tomate y con algunas hojas verdes, ¿sí? El verde, el blanco y el rojo forman la bandera italiana, y las pastas uno normalmente las asocia, ¿no? a una comida italiana. Entonces, como cuando uno veía esos colores en la imagen acomodados estratégicamente, daban esa imagen de, por un lado, la bolsa de compras con todo eso que significa lo casero, la comida de la abuela, todo eso, y la italianidad, ¿no? Detrás de esa imagen. Entonces, ¿qué es lo que significa cuando nosotros vemos cada una de esas cosas? Entonces, ¿qué significa el mate? ¿Qué significa el café? ¿Qué significa diferente? ¿Qué significa incluso dentro de muchas organizaciones? Tal vez el tener un equipo deportivo, ¿no? El partido de fútbol, o esto decíamos, el espacio donde te comunicas incluso aunque trabajes a distancia. Avanzando un poco, ya son y 53, me extendí más de lo que yo pensaba, pero seguimos. Hay varios, yo pongo puse algunas referencias de los autores debajo de cada uno de los títulos de las temáticas del programa, pero en general hay transversalidad, ¿no? Es decir, los diferentes autores, no es que dicen yo hablo solo de este tema, están hablando de muchas cosas comunicacionales, si bien son textos bien distintos cada uno, aparecen impregnadas varias de estas cosas. Otra de las temáticas que buscamos incorporar en esta primera unidad es pensar cómo se da la comunicación interpersonal, y por otro lado, que yo lo había anticipado la semana pasada, el peso de la comunicación verbal y no verbal, que habíamos dicho dentro de las diferentes escuelas. Una de las cosas que se fue estudiando es justamente esto, ¿no? El peso que tiene los gestos. Por eso ahí elegí una imagen de una reunión, las miradas, las manos, cada una de esas cuestiones tienen simbolismo. Y acá yo voy a hacer referencia a algo que después voy a retomar con respecto a las estrategias, a la coherencia en la comunicación, porque también me gustó eso cuando elegí la imagen. En la diapositiva anterior hablábamos de los signos y de los símbolos, ¿sí? Hoy la mayoría de las empresas tiene una política de sustentabilidad muy marcada, y en general en todas las empresas tenemos planes de lo que tiene que ver con huella de carbono, con lo que es el desarrollo sostenible, los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, muchas veces en lo que tiene que ver con lo simbólico y lo comunicacional, falta a veces un poco de coherencia. Y hay en esa imagen
algo que para mí es súper significativo, que no sé si lo observan o no. Interesante. Lo- Comunicación organizacional. Hola, hola, sí, ahí. No sé si. Ah, no, no sé si alguien sumó algo ahí. ¿Observan algo que les llama la atención si tuvieran que pensar en sustentabilidad y en una mirada verde? Hay mucho papel. Hay mucho papel, pero también hay algo, los vasos Los descartables. vasos, Ah, claro. Lo- Sí. los vasos descartables, tal cual. El tema del vaso es tremendo eso. A mí me pasó hace poco, estuve en una presentación, yo trabajo bastante con el tema de temas ambientales, justamente, y, y observo esto, y aparte participo de encuentros, y fui a la presentación en el Congreso cuando hicieron el tema de la evaluación de las diferentes políticas de sustentabilidad y de toda la cuestión eh, de todo lo que es el desarrollo sostenible dentro de las políticas públicas. Y el coffee, el café, digamos, estaba servido en vasos descartables. Le saqué una foto y me lo guardé porque es súper significativo, ¿no? Estamos hablando de reducción de huella de carbono, de políticas públicas. Bueno, contratá vajilla, digamos. Primero que ya, no hay mucha diferencia en el presupuesto. Yo he sido profe de organización de eventos y también esto siempre lo planteaba. No hay mucha diferencia en el presupuesto, hay diferencia en la calidad de lo que servís, ni hablar de que si es un buen café es mejor tomarlo en un vaso. Y si no, hay, por ejemplo, digo, en esta cuestión de lo que se comunica y lo que es el signo, el símbolo, hay vasos hechos de materiales biodegradables que pueden imprimirse y personalizarse, incluso con un mensaje ambiental, y que después eso es compostable. Entonces, esas cuestiones de la comunicación, que son detalles ínfimos, y que por ahí también puede pasar de que muchos no se den cuenta y que yo, porque trabajo en tema de asesoría en temas ambientales, todo eso, estoy detrás de observar todo eso, pero son temas que tienen que ver con la coherencia. Bueno, no puedo tener un vaso, aparte de Tergopol, que es, digamos, no te lo reciben en ningún punto verde el Tergopol, digamos, ¿no? Es irreciclable, ¿no? Entonces, sé que hay algunos emprendimientos de coladrillos, pero en general es encima un producto sumamente dañino y que en muchas de las empresas no hay coherencia comunicacional en eso. Entonces, es interesante, ¿no? Observar esos detalles. Y si tal vez el resto no se dan cuenta, lo que uno sí puede hacer desde el rol de la comunicación organizacional es explicitarlo. Por eso digo, bueno, en todo caso, si vos decís, es una complicación la vajilla de porcelana, bueno, averiguar y averigüen. Yo, de hecho, bueno, ahora hace bastante que no estoy en organización de eventos, pero en su momento he presentado presupuestos. Si buscan, hay presupuestos lo pueden buscar incluso en Mercado Libre, vasos biodegradables, ecológicos, y bueno, y ahí le dan un toque comunicacional distinto. Pero siempre estamos comunicando, ¿no? Después en particular, y para no hacerlo muy largo, en el texto de García Negroni, que yo acá lo tengo también para ir mostrándoles físicamente el texto, en el texto de García Negroni ustedes lo que tienen es un recorrido también por teorías de la comunicación. Esto que aparece básico, el principio, si ya tuvieron la posibilidad de leerlo, el esquema de Jacobson, él es el esquema básico de la comunicación que han aprendido en la escuela, emisor, receptor, mensaje, y que después en el texto se lo va ampliando con las siguientes teorías que tienen que ver con pensar, bueno, emisor, receptor, mensaje, código, canal, y después se va complejizando con todo lo que tiene que ver con lo que son los ruidos. Jacobson en principio lo piensa
ahí sí había tecnología, porque Jacobson lo piensa en la época, una tecnología vieja, pero había tecnología en la época del telégrafo, ¿no? Cuando había que comunicar de una punta a la otra, ¿no? Un emisor que da un mensaje, un receptor que lo recibe, un código, que en este caso el código Morse, a través del cual se transmite, un canal, que serían esos cables, los ruidos que puede haber, interferencias. Pero lo que falta ahí, por ejemplo, es que, por ejemplo, la interpretación, cómo construyo yo el mensaje como emisora, y por eso ahí en el texto después van ampliando con otras teorías, cómo construyo yo el mensaje como emisora y cómo deconstruye el mensaje el receptor, porque el receptor tiene también una formación diferente a la mía, una experiencia diferente a la mía. Incluso cuando hablamos de formación no es simplemente el título, es todo lo que a uno lo va formando. Entonces, en este texto de García Legroni, que también es uno de los que son un poco más duros, yo no les voy a pedir que me aprendan de memoria todas las cuestiones lingüísticas, pero denle una leída porque nos va a hacer pensar sobre el propio lenguaje, sobre la escritura, sobre la expresión oral, sobre un montón de cuestiones que son interesantes incorporar a la hora de pensar la comunicación en las organizaciones. Y por último, uno de los textos que sé que tal vez, bueno, y ahí apareció también en el foro, es uno de los textos que tal vez más les queda en las mentes, porque aparte también es un texto que va desde lo básico de la comunicación, que es la teoría sistémica de Paul Watzlawick. Paul Watzlawick eh, tenía una profesión que muchas veces también interactúa con las áreas de recursos humanos y de comunicación de las organizaciones, que era psicólogo, y él busca una cuestión, Watzlawick es muy pragmático, ¿no? Entonces él lo que busca es la cuestión práctica de la comunicación. Bueno, a ver, entonces es imposible no comunicar. Hay una cuestión ahí una de las compañeras en el foro había planteado, ¿no? Con el ejemplo de la actividad, hay una cuestión de relación complementaria, pero también una cuestión de relación simétrica. ¿Qué pasa cuando estás hablando con tus compañeros de trabajo, pero qué pasa cuando estás hablando con tus jefes o cuando estás hablando con alguien que está a cargo tuyo? Cómo cambian las actitudes, las significaciones con respecto al tema del mensaje. Después vamos a meterlo, yo ahí en el foro, esa intervención, por ejemplo, la respondí, en la unidad 12, con el texto de Brandolini y González Frigoli, nos vamos a meter un poco más en lo que es la cultura organizacional, en las tomas de decisiones verticales, horizontales, vamos a ir profundizando. Pero en esta primera unidad, nuestra idea justamente es poder pensar, ¿no? Estos aportes básicos de estas teorías que, si bien empezaron a ser escritas dentro de la primera mitad del siglo XX, más allá de que el texto de Watzlawick dice 1995, pero es la edición del libro. Ahí es como un poco confusa la fecha, es la edición del libro, siempre tratamos de trabajar con las ediciones más actuales, es la edición que ustedes están mirando, pero en realidad la teoría es anterior, es más de principios del siglo XX. Justamente en estas teorías de la comunicación, lo que él muestra es esto. Bueno, a ver, ¿qué pasa también esta cuestión de la puntuación que aparece dentro de los axiomas? Es decir, cómo nuestras reacciones están condicionadas también por lo que dice o hace el otro, ¿no? Ese ejemplo acá no vi si alguien lo puso, pero por ejemplo podríamos ver cómo hay una secuencia de puntuación entre Pam y Jim en la escena esa de The Office. Bueno, en realidad en todas las conversaciones se dan los axiomas supuestamente, entonces uno podría ejemplificar todos los axiomas ahí, pero podríamos ver esto, ¿no? El tema de cómo en algunas escenas puntuales queda más
explícito esto. Bien, creo que hemos recorrido un poco recorrimos un poco toda la bibliografía de esta unidad 1. Después, recuerden que yo les puse ahí como lectura optativa, ¿no? El capítulo 1 de este texto que se llama Hipermediaciones, elementos para una teoría de la comunicación digital intermediada. Este texto no es parte de la bibliografía obligatoria, pero sí, si ya leyeron el material de la unidad 1, van a ver que es uno de los textos que está referenciado, que está utilizado para poder explicar por qué. Acá, justamente, Scolari nos actualiza, más allá de que es un texto, como verán, del año 2008, no es súper nuevo, pero es un texto ya donde Internet está metida en la vida de las organizaciones y en la vida cotidiana de las personas, y que desde ese lugar analiza justamente, bueno, qué pasa con la comunicación en este momento actual, ¿no? Entonces, fíjense que los textos de la materia tenemos teoría de la comunicación frente al fantasma digital, hablar de las teorías de la comunicación, ¿no? Cómo pensar las conversaciones que se dan en el campo comunicacional y algunas miradas, ¿no? Con respecto a los diferentes debates que se dan en torno a estas teorías del tema de la comunicación. Este texto no es obligatorio, reitero, está citado y referenciado en el material de la unidad 1, pero se los dejo, en bimestres anteriores hubo gente que lo tomó, que le resultó interesante, se los dejo para poder sumarlo porque es interesante, es más actual que algunos de los otros textos, y después tal vez con el equipo de profes podemos pensar en repensar el programa y tal vez incorporarlo también como bibliografía obligatoria, pero si alguien tiene tiempo de leerlo o de utilizar, en este en particular, que está escaneado así bonito y que se pueden seleccionar los textos, yo lo que creo, no sé si se los mencioné o no, pero muchas veces lo mencioné en Integración Tecnológico Académica esto, que lo que pueden hacer es utilizar alguna aplicación de lectura en voz alta, ¿no? Entonces, tal vez en vez de escuchar un podcast mientras están haciendo otra cosa, pueden abrir estos PDFs que tienen los textos así legibles por las aplicaciones, y pueden aprovechar para que se los lea en voz alta. Si es un texto de bibliografía obligatoria, yo les recomiendo que igual la primera lectura, incluso aunque la hagan con una aplicación de lectura, la hagan con el texto enfrente, ¿no? Es decir, como para ir siguiendo esa lectura. Y después un repaso. Como no es de lectura obligatoria, pueden escucharlo nomás si quieren. ¿Alguna página Profe, de yo, lectura en voz perdón. alta? Sí. Justo iba a responder eso, porque yo uso una que es para marcar textos, que Sí. es Zotero, y para que me los lea en voz alta, yo el texto que descargue en mi compu, con el botón derecho del mouse, me posiciono sobre el libro y me sale abrir con Microsoft Edge, Sí. no sé pronunciarlo, y te abre así como está mostrando la profe, y te sale arriba como un loguito para que te lo lee. Y vos seleccionas si querés que sea voz de hombre, voz de mujer, más rápido, más lento. Sí es un poco gracioso, digamos, porque te dice coma, pum, te va diciendo punto. Te lee, claro, todas las Claro, cuestiones textuales. Sí, a veces también lo que pasa es de que, por ejemplo, en este texto lo que les va a pasar es que en todas las páginas les va a volver a leer hipermediaciones, 14, sí, en los años tal cual. 80, Eso. pero si es para repasar un texto, después, por ejemplo, en lo que es en el celular, si tienen instalada la aplicación de Adobe para abrir PDFs, tiene una opción de lectura en voz alta, ¿sí? Que tiene como un dibujito en los auriculares. Esto en Android, no sé
Bueno, igual Apple tiene muy buenos lectores de texto. Yo no uso, pero sé que tiene muy buenos lectores de texto y que incluso las voces son impresionantes. Y creo que Windows tiene incorporada una lectura ahora. También no lo utilizo, pero a ver, por ejemplo, acá, si yo abro el lector en PDF y toco los tres puntitos de arriba en el menú, me sale leer en voz alta en el PDF, ¿sí? Eso en la aplicación móvil de Adobe, el oficial, digamos, ¿sí? La versión gratuita. Yo estoy logueada igual, no sé si hay... y estoy logueada, por las dudas aviso, eso como... estoy logueada con una cuenta educativa. Por las dudas aviso porque la mayoría de las aplicaciones, eso sí, lo mismo con esperen que vuelvo al Genially para mostrarles. No sé si ven que acá el Genially dice educación abajo, no sé si se llega a ver ahí cuando estoy compartiendo, en donde dice Genially, abajo en el recuadro Sí, dice se ve. educación. Sí, ¿Sí? se ve, se ve. Bueno, en la mayoría de estas aplicaciones, en Genially, Canva, incluso, por ejemplo, para escanear textos, el CamScanner y mismo no sé si en el caso de Adobe me permite alguna funcionalidad más o no. Yo en general en todas esas aplicaciones que utilizo para estudiar o para trabajar, suelo utilizar siempre mis cuentas educativas. Recuerden que ustedes pueden, si no la pidieron, vieron que pueden pedir la cuenta de comunidad uces, @edu.ar, y esa es cuenta educativa. Entonces, en general, las aplicaciones lo que hacen es que si es una cuenta educativa, por ahí no te dan la versión premium, pero te dan una versión un poco mejor. Por ejemplo, en el caso del CamScanner, como estoy logueada con la cuenta educativa, no me pone marca de agua cuando escaneo los libros, ¿sí? Por lo menos en el momento en el que yo me logueé, era así. Ahí está, Erika comparte que claro, en el Microsoft Edge, que es el navegador de Microsoft, debe tener ahí la lectura en voz alta, exacto. Yo también no utilizo Windows solamente para el Zoom, pero en general no lo utilizo, pero para este tema de lectura en voz alta, que me sirve mucho a veces cuando tengo que repasar algo, suelo utilizar más que nada celular y auriculares, porque aprovecho o el celular mismo, porque por ahí voy escuchando mientras voy manejando, mientras voy haciendo otra cosa, tipo como si fuera la radio. Yo soy de la generación de la radio. Chat PDF cree que también. Bueno, está bueno eso para indagar. Reitero, yo siempre de esto lo menciono cuando doy integración tecnológico-académica, eh, no lo reemplazaría como la lectura primaria del texto de un texto obligatorio, ¿no? Siempre, cuando en mi caso tengo que leer un texto por primera vez, abro el archivo en la computadora y pongo la lectura en voz alta y lo voy siguiendo, ¿no? O lo mismo si tuvieran un Kindle o alguna aplicación de tipo de ebook, abran y vayan leyendo, o si son de los que se imprimen los textos, tal vez está bueno, ¿no? La versión digital te lo va leyendo, pero ir subrayando, ir marcando. Esa primera lectura yo la haría así, pero después, si tienen que repasar o si quieren sumar un material complementario que les pareció interesante, digo, en este caso, que yo les mostraba esta materia, pero puede ser de otra, eh, pueden hacerlo con el tema de la lectura en voz alta. La verdad que con los tiempos que corren hoy en día, que vamos haciendo varias cosas al mismo tiempo, está bueno para poder aprovecharlo. Bueno, como para ir redondeando un poco el encuentro de hoy, la idea no era explicar todos los textos puntualmente, lo que dice cada uno de los autores, sino dejarnos pensando sobre algunas cuestiones que sí atraviesan todos los textos de esta unidad, referenciar algunos de ellos, ir mostrando algunas cosas, y vuelvo a esa frase de García Canclini que aparecía citada en el texto de Amado Suárez,
que bueno, que justamente la cuestión, incluso aunque trabajemos en el sector, que la organización, la que estamos pensando en la comunicación, sea del sector privado, está atravesado por cuestiones culturales, no es simplemente la cuestión del mercado, y hay una impronta cultural muy fuerte que es importante tenerla en cuenta, ¿no? Y es importante conocerla. Lo mismo, por eso también, en el caso, por ejemplo, de la gente que es de comercio exterior, pensar este tema de tener, que incluso hay talleres y cursos sobre eso, se llama inteligencia cultural, porque por ahí uno tiene que dialogar o negociar con personas que están insertas en una cultura totalmente distinta a la nuestra, y que gestos, actitudes que a nosotros nos parecen sociables, buena onda, que ayudan a cerrar un negocio, en otro lugar pueden ayudar a romperlo, digamos. Entonces, todas esas cosas hay que poder considerarlas, ¿no? Y que aparecen en el tema del discurso social, que bueno, que hay que pensar, se me ocurren mil ejemplos, pero también a veces los ejemplos pueden ser controvertidos, así que algunos prefiero no ponerlo, pero vayan pensando ustedes cuando lean todos los ejemplos que se les puedan ocurrir de las cosas socioculturales que puedan atravesar las organizaciones, y que es importante considerarlas, ¿no? Y cómo también se fue haciendo todo este recorrido. No podemos desconocer la presencia de los medios masivos de comunicación, que si bien hoy está mucho más diversificado con el tema de Internet y de las redes sociales, donde ya no es simplemente la comunicación masiva, tampoco podemos ignorar que los algoritmos posicionan en los feeds ciertos temas de agenda, ¿no? Existe esta agenda setting de la que hablábamos, es decir, se nos posicionan los temas de agenda. Entonces, por más que uno diga, ay, no, yo ahora no solamente somos consumidores, sino que también somos productores de información, somos prosumidores, ¿no? Como se trabaja también ahí en ITA. Está bien, producimos contenido, nuestros clientes o las personas que se relacionan con la organización también producen contenido, para bien o para mal, en torno a la imagen de la organización, pero no hay que olvidar eso, de que los algoritmos posicionan temáticas, que sigue existiendo una cuestión de los medios masivos de comunicación con un fuerte peso, ¿no? Y que tiene que ver también con cuestiones presupuestarias o de estrategia de los profesionales que están detrás de esos medios. Así que esas cuestiones hay que considerarlas. Vuelvo a reiterar lo que dije al principio, esta unidad tiene los textos más duros, tal vez el más ameno para leer es el de Amado Suárez. El de Altamirano es un diccionario, es para incorporar definiciones, definición de comunicación desde la perspectiva que la queremos ver en la materia, y definición de discurso social desde la perspectiva que la queremos ver en la materia. El texto de García Negroni es un texto más duro de leer porque se mete en la cuestión lingüística, pero recuerden, van a repasar algunas cosas de la escuela secundaria y de la primaria también, pero complejizándolo un poco más, mirándolo ahora ya desde nuestra lectura universitaria. Y el texto de Paul Watzlawick, si bien en la lectura de ese texto en sí puede ser un poco compleja, perdón, como tienen los videos de apoyo a teorías de la comunicación, se hace mucho más simple poder leerlo y entenderlo, ¿sí? Bueno, hasta aquí por mi parte. No sé si queda alguna duda, consulta, dificultad, algún concepto que se hayan marcado en alguna lectura y que digan, esto no entiendo de qué. Si no, en el caso de que no haya dudas o consultas, pero termina la clase y les surge esta duda de consulta, escríbanla en el foro y lo reforzamos la semana que viene. Recuerden que el lunes se va a habilitar la unidad 2, ¿sí? Que el miércoles nosotros tenemos el encuentro, pero que en el encuentro es previo al parcial. En el parcial vamos a trabajar esta primera unidad, la unidad 1, va a ser tipo trabajo práctico, eso lo digo toda la semana que viene, pero nada de estudiar de memoria, digamos, obviamente es domiciliario, libro abierto, así que
pero sí tengan una lectura hecha de los textos, porque de nuevo vuelvo a decir, el que dice la tradición, son textos algunos medios, densos, y voy a ver seguramente alguna cosita simple, tal vez de la unidad 2 incorpore, como complementario, como lectivo. Ahora tengo que pensar bien cómo hago por cómo quedó el calendario académico de este año, pero en principio el grueso del parcial es unidad 1, y todo lo que van participando ahí en el foro, todo eso les va a servir. Vayan leyendo los comentarios de sus compañeros, sus compañeras, vayan tomando nota, mirá, dijo esto de tal texto, y se van anotando para buscarlo, para pensarlo. ¿Sí? Así que eso, igual la semana que viene volvemos a repasar. Si no hay dudas, si no hay consultas, cerramos acá. No cumplí mi promesa de 1 hora, pero me cuesta a veces porque soy de comunicación y hablo mucho. Eh, Así que estamos. No veo, se me fue el cosito del chat. Entonces, no lo tengo acá en el chat. Listo. Creo que en el chat no hay nada, y las caras veo como los que están con la cámara. Pareciera como que estamos bien, así que nos reencontramos el próximo miércoles. Cualquier duda, consultan, ¿sí? Gracias, Nos vemos. profe. Nos Gracias, vemos. profe. Excelente clase. Gracias. Chau. Chao, chao.